sean bienvenidos y también recuerden que esta clase es grabada o esta charla es grabada y bueno, es una bendición estar nosotros como eh, Academia Cristo, Iglesia Cristo Wells Internacional en estas charlas. También esta es la última charla para sembradores de este año y con la ayuda de Dios, las charlas del próximo año van a ser mucho mejor porque vamos a seguir creciendo y aprendiendo con mucha más experiencia y sobre todo guiados por nuestro Señor. El propósito de la siembra, el propósito de los grupos sembradores, vamos a estudiarlo esta noche con las tres cartas de Juan y es una invitación para que después de este estudio puedan meditar más en esta carta o en las tres cartas de Juan que nos ayudan mucho a crecer en nuestros grupos sembradores. Todos nosotros tenemos paso a paso esa experiencia de poder llevar el mensaje de Dios a otros con la ayuda del Espíritu Santo. Y también muchas veces en los grupos sembradores vamos a vivir unos altos, unos bajos, algunas situaciones especiales, pero por eso existen estas charlas, para no solamente animarnos, sino también ver que hay otros hermanos sembradores que están en diferentes partes del mundo o en diferentes partes de Latinoamérica, para ser más precisos, y cómo nos anima mucho el estar acá. Y sean bienvenidos a nuestra charla de esta noche de parte de Academia Cristo y su Iglesia Luterana Cristo. Continuamos con la oración. Oremos. Querido Padre Celestial, gracias por la oportunidad de reunirnos aquí esta noche para estudiar juntos tu palabra. Por favor, bendice no solo nuestro estudio de esta noche, sino también el trabajo que cada uno de nosotros hace para compartir tu palabra en nuestras comunidades. Bendícenos con oportunidades para dejar brillar nuestra luz en el mundo oscuro y para compartir el amor que Él primero nos mostró. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén. Muy bien, ustedes ven en esta diapositiva cómo los seres humanos nos gusta asociarnos. Pues ven en la primera de la parte superior con los deportes, también a algunos les gusta la música, otros les gusta el teatro, la iglesia. Y quiero o queremos escuchar de ustedes por qué les gusta asociarse con determinadas personas, por qué les gusta asociarse con algunas cosas que todas las personas podemos hacer. ¿Quién desea participar? César. Pastor, buenas noches para todos los hermanos. Pues uno se asocia, pastor, con personas, por ejemplo, que comparten como un mismo fin, les gusta algo similar, que comparten la fe salvadora. Pues yo le hablaba con una amiga que me preguntaba por qué escogiste la religión. ¿Por qué tienes que congregarte? Yo le decía, bueno, somos una familia y las familias también se reúnen, pero así como las familias terrenales se reúnen en sus casas, nosotros somos una familia para Dios muy grande, pero se subdivide, ¿cierto?, de países, ciudades, pueblos. ¿Se te apagó el micrófono, César? Sí, me entró una llamada, pastor. Estaba yo Ok. diciendo que, ¿por qué se dividen? Se subdividen porque queremos adorar a Dios, queremos orar, queremos cantarle al Señor, queremos aprender de su palabra. Entonces nos reunimos es por eso. Y la gente se reúne
a algunos a compartir chistes, a tomar, por muchas razones se reúnen las personas, pero nosotros en particular nos reunimos es para adorar al Señor, pastor. Muchas gracias. También Félix levantó la mano y luego Rafael y luego Luis Bello. La naturaleza humana es ser sociable, pero muchas veces está mal dirigida, está dirigida no solamente para lo bueno, sino también para lo malo. Entonces, uno tiene la libertad de escoger qué camino sigue, si es el camino del Señor o el camino del pecado. Generalmente, nosotros a veces no somos conscientes de qué camino estamos tomando y muchas veces nos desviamos de los caminos que deben ser guiados nuestros pasos hacia el amor y la presencia de Dios en nuestras vidas. Entonces, nosotros tenemos que tener mucho cuidado, mucho tino para dirigir nuestros pasos y seguir el sendero y estrecho que nos da el Señor Jesucristo, de seguirlo a pesar de que no es un camino fácil, no es un camino que nos va a hacer fácil y liviano de seguir, sino que nos va a costar a nosotros renunciar a muchas cosas. Lo importante siempre es orientarlo y llevarlo por el sendero que el Señor nos pide que vayamos. Muy bien, gracias. Félix, Rafa. Nuevamente, buenas noches. Respondiendo a la pregunta ¿por qué a los seres humanos nos gusta asociarnos? Yo diría que nosotros somos sociables por naturaleza. Desde la misma creación somos seres sociables porque nacemos y nos formamos en una familia, que es el núcleo fundamental en el hogar. Luego nos asociamos en la escuela, nos podemos asociar también por los perfiles cuando ya somos profesionales. Entonces yo pienso que a los seres humanos nos gusta asociarnos por la naturaleza que nosotros tenemos y eso nos permite a nosotros también compartir nuestros perfiles, ya sean profesionales, nuestros pensamientos ideológicos, ya sean religiosos, ya sean políticos. Y es importante la forma como nos asociamos, porque eso nos permite no estar solos, nos permite compartir cosas que son positivas, que nos invitan a nuestro crecimiento. Muchísimas gracias. Bien, gracias por tu participación. Vamos, Luis Bello. Y buenas noches. Sí, buenas noches, Dios los bendiga. Sí, coincido con lo que decían los dos hermanos anteriormente. Yo también considero que el hombre fue diseñado para vivir en comunidad. Tenemos en nuestra mirada de las cosas de compartir, de asociarnos con personas que piensan de una misma forma, que sienten las mismas cosas. Eh, Siempre tratamos de compartir nuestra vida con personas que tenemos cosas en común. Y lo lindo en nosotros es poder compartir lo que Dios ha puesto en nosotros, ¿no? Que sea la vida cristiana. Sí, así por último, Osvaldo. Buenas noches a todos los presentes, buenas noches, hermano. Bueno, realmente que casi uno concuerda con lo dicho, ¿no? Pero hay algo más en todo esto, que muchas veces uno se llega a ser sociable o a vivir en sociedad, es debido a la carencia humana que ciertas personas presentan, ¿no? A veces tienen necesidades de que alguien los escuche, de alguien que realmente los aconseje, y quizás uno entra en esa confianza viendo la manera como uno se desenvuelve en su ámbito. Me ha tocado muchas veces a mí que han venido personas y que me han pedido consejos y debido a la forma como me comporto y a lo que soy realmente, a lo que soy. Como embajador de la palabra de Dios, pues siempre he presentado de acuerdo a la palabra, como se nos ha enseñado.
Y más que nada, el hombre, como sea lo hermano, de por sí necesita realmente el interés de otros para poder avanzar en esta comunidad. Muy bien, muchas gracias. Y por eso estamos aquí, ¿cierto? Muy bien todo lo que contestaron ustedes, cómo somos afines a otras personas, cómo podemos compartir con otros, porque unidos podemos hacer las cosas más fáciles. Y hay algo hermoso que pasa dentro de los grupos sembradores. Estamos haciendo amigos eternos, hermanos en la fe que nosotros siempre vamos a compartir, no solamente en esta vida, sino en la eternidad. Y por lo tanto, en la siguiente diapositiva, vamos a empezar a ver cómo nosotros o el por qué nosotros nos asociamos con esos amigos eternos, con esos amigos que tenemos esta misma fe y cómo juntos podemos seguir creciendo en este caminar. Muy bien, sí, sí, entonces ahora sí, vamos a hablar más específicamente con los grupos sembrador, cuál es el propósito de reunirnos como grupo sembrador. Pero primero me gustaría empezar con este pasaje de 1 de Juan 1, capítulo 1, 1 a 4. ¿Hay alguien que tiene ah, su Biblia cerca y puede leer ah, estos versículos? 1 de Juan 1, 1 a 4. Luis, adelante, gracias. Ok. Les anunciamos al que existe desde el principio, a quien hemos visto y oído. Lo vimos con nuestros propios ojos y lo tocamos con nuestras propias manos. Él es la palabra de vida. Él quien es la vida misma, nos fue revelado y nosotros lo vimos. Y ahora testificamos y anunciamos a ustedes que Él es la vida eterna. Estaba en el Padre y luego nos fue revelado. Les anunciamos lo que nosotros mismos hemos visto y oído, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Escribimos estas cosas para que ustedes puedan participar plenamente de nuestra alegría. Muy bien, gracias Luis. Muchas gracias. Sí, entonces con esta pregunta, ¿cuál es el propósito de reunirnos como grupo sembrador? ¿Cuáles pensamientos tienen ustedes sobre esta pregunta? Félix. Sí, nosotros tenemos como propósito, como grupos sembradores, es llevar una semilla, que es la palabra de Dios, hacia los demás. Nosotros la sembramos, pero nosotros no germinamos ni producimos los frutos, no hacemos nada para que esa semilla dé fruto, lo hace el Espíritu Santo. Entonces nosotros tenemos que como sembradores tener paciencia y saber que uno lleva la palabra y esa palabra tendrá su tiempo para que germine y para que brote y pueda dar frutos. No depende de nosotros, sino del Espíritu Santo que está haciendo la obra. Nosotros solamente somos un instrumento en las manos de Dios por medio del Espíritu Santo. Gracias, Gracias. Félix. Muy bien. Viviana, adelante. Y comparto lo que dijo el hermano Félix, que nosotros solamente somos los enviados a compartir la palabra del Señor, ¿no? A compartir el amor que Dios tuvo con nosotros, a revelar lo que Él hizo por nosotros, su doble sustitución, que Él nos perdona con un corazón arrepentido, que tenemos comunión con el Padre gracias a Jesucristo,
por eso tenemos paz y gozo en nuestro corazón. Y es eso, es hablar del amor de Cristo y compartir, dejar que el Señor, por supuesto, el Espíritu Santo hace la obra, pero nosotros tenemos que hablar el amor de Él, el perdón de Él, mostrarle al mundo, a toda persona que escuche, que no tenemos que hacer obras para que el Señor nos perdone, nada tenemos que hacer nosotros, sino tener un corazón dispuesto a recibir la palabra. Así que para mí esa es la importancia, ¿no? De compartir un evangelio verdadero que llegue a todas las personas. Gracias. Gracias, Viviana. Muy bien. Un comentario, pues tenemos dos personas más, Luis y Joaquín. Adelante, Luis. Sí, mirando a la luz del versículo 3, el apóstol Juan dice, ¿para qué? Dice, para que ustedes tengan comunión con nosotros, y nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, llevando esta pregunta de cuál es el propósito de reunirnos como grupo sembrador, podemos responder como escribió el apóstol Juan, para que tengamos comunión unos con otros y todos nosotros, todos juntos, con el Padre y con el Hijo. Muy bien, gracias, Luis. Sí, también, sí, y esto es una conexión a la diapositiva anterior también. Joaquín, adelante. Bendiciones, hermanos. Bueno, considero que como grupo sembrador nosotros nos encontramos muy dispersos en gran parte del mundo y muchas veces cada quien en su lugar donde Dios lo ha puesto puede en algún momento sentir que se encuentra solo, hablo solo humanamente, que de pronto no hay otros que estén interesados en compartir esa fe. Pero cuando nosotros nos reunimos, esto nos permite ver que hay personas que en cuerpo no están presentes con uno, pero que en el espíritu se encuentran allí en el mismo trabajo. Y es muy motivante saber de que la palabra se está extendiendo y que a las almas se le está predicando. Entonces yo lo veo como de mucha importancia por el lado de la motivación y de compartir esas experiencias bonitas y de saber que sí se puede, porque muchas veces el ser humano desfallece cuando ve o se siente solo, pero cuando hay ánimo, razón tiene la palabra, siempre la tiene cuando Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, lo dijo en el sentido del matrimonio, pero en un sentido más amplio es porque el hombre necesita acompañamiento, necesita con quién hacer equipo. Gracias, Joaquín. Sí, y qué bendición tenemos pues en Academia Cristo tenemos esta comunión, todos nosotros, este compañerismo. Sí, todos de ustedes han completado las 95 preguntas de acuerdo doctrinal. Y sí, esta comunión es tan bonita, esta comunión. Estoy pensando en esta palabra, algo, pues comunión es como común y unión. Y tenemos algo en común, tenemos la palabra, la sana doctrina en nuestros grupos y esto es la unión que tenemos alrededor de la palabra. Y una cosa, yo también quiero leer este versículo 3, porque está ahí, está lo que ustedes están haciendo en sus grupos. Así que lo que hemos visto y oído es lo que les anunciamos a ustedes, para que también ustedes tengan comunión con nosotros.
porque nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Entonces, ustedes están anunciando lo que han leído, lo que han visto, lo que han oído también, y están compartiendo esto con otras personas en sus comunidades. Sí, para que ellos también tienen esta comunión con nosotros. Muy bien, continuamos entonces. Y ya tenemos una idea muy clara del propósito de los grupos sembradores. Entonces, ustedes se imaginan cuando estaban en el Facebook o en las redes sociales, una invitación de Academia Cristo. ¿Quiénes son estos locos de Academia Cristo? Bajan esa aplicación, empiezan a estudiar y pasan discipulado 1, tienen acuerdo doctrinal, discipulado 2 y aprenden más acerca de cómo funciona una iglesia, escuchan de la ruta a Cristo y luego estos locos les dicen a ustedes, sean locos como nosotros y vamos a tener comunión en doctrina con sus amigos, con aquellos que ustedes les están predicando el mensaje de salvación. Y hay otro propósito que vemos con el grupo sembrador y lo vemos en Primera de Juan 1:7. ¿Quién desea leer? Primera de Juan 1:7. ¿Puedo, pastor? Claro que sí, hermano. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. La sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué es un grupo sembrador? Pues lo primero es un hospital de pecadores, porque todos somos pecadores y yo quiero que a base de este versículo podamos explicar qué es la luz según nos dice este contexto, este versículo, qué significa vivir en la luz. ¿Quién desea participar? Vivi. Para mí la luz es la palabra del Señor que me revela al Señor. Porque yo sin conocer su palabra no puedo saber quién es Jesús. No puedo saber qué es el Dios Trino. Esa luz es la palabra que a mí me revela, que a mí me muestra a través de la ley y el Evangelio, dónde estaba yo antes de conocer la verdad, que es la palabra. Estaba en las tinieblas. Todo lo que hacía era malo. Lo hacía por mi propia voluntad y mi propio pensamiento. Pero cuando uno conoce la luz, las tinieblas se van, porque podemos ver qué es lo que Dios quiere para nosotros. Lo que Dios quiere para nosotros es bueno, es todo bueno. Y uno termina diciendo, en mi caso, si yo hubiese conocido al Señor, tengo 62 años, a los 30 años, como lo conozco ahora, qué diferente hubiese sido mi vida, qué diferente hubiese criado a mis hijos. Dentro de la misericordia del Señor, hice lo mejor que pude, pero con mi fuerza. Si yo hubiese conocido mucho antes al Señor, hubiese salido de las tinieblas, hoy hubiese sido otra mi vida, porque todo lo que Dios nos habla en su palabra es para nuestro bien. Entonces, para mí esa es la luz, la revelación de Dios en nuestras vidas, a través de su palabra. Gracias, Gracias, Vivi. pastor. Rafa escribió, es conocer la Trinidad, arrepentirse de mis pecados y seguir a Cristo Jesús en espíritu y verdad. Gracias, Rafa, por la respuesta. Félix. Dios es luz. Vivir en la luz es vivir con Dios. Si nosotros buscamos vivir en la luz, es bajo los parámetros y mandatos de nuestro Señor. Vivir en la luz es vivir con el Señor. Entonces, Dios es luz, es amor y es vida. Y entonces eso es, nosotros vamos a estar siempre con el Señor en la vida. Vamos a estar vivos por siempre por Dios.
Gracias. Muy bien. Y el grupo sembrador, ¿cierto? Vamos a encontrar personas pecadoras como usted y como yo. Y para poder ver, bueno, ¿qué es vivir en la luz? Pues veamos lo primero que nos dice nuestro pasaje en Primera de Juan 1:10. ¿Quién desea leerlo? Primera de Juan 1:10. Y yo pido, Luca, me guía esta lectura, por favor, un segundo, y vuelvo a prender mi cámara, ¿sí? Tengo un pequeño problema aquí. Lucas 1, Primera de Juan 1:10. Si no, puedo leerlo yo si quiere, pastor, si otro hermano no lo quiere leer. Gracias. Adelante, Viviana. Gracias. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso, y su palabra no está en nosotros. Gracias. Sí. Sí, entonces estamos hablando en cómo podemos compartir pues el amor que tenemos, ¿cierto? Y en este versículo, en 1 de Juan 1:10, sí, dice algo, pues es la ley en este sentido, en este versículo. Así es. Y gracias. Es que llegaron unos hermanos de la iglesia de Quibdó. Estaba abriéndole la puerta. Gracias por su paciencia. Y es verdad. ¿Qué hacemos en el grupo sembrador, cierto? Pues ustedes se van a encontrar con personas cuando están evangelizándolos. Bueno, ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Y qué dicen? Muy bien. ¿Por qué? Porque soy muy buena persona. ¿Qué está diciendo esa persona? Yo no tengo pecado. Yo soy bueno. Y ustedes pueden escuchar eso. Y en el grupo sembrador, ¿qué van a aprender? Lo mismo que aprendimos nosotros, que somos ¿qué? Pecadores, ¿cierto? Porque si no reconocemos nuestro pecado, ¿qué dice el texto? Le hacemos a él mentiroso, a Dios. Entonces, es un buen trabajo que hacemos en el grupo Sembrador porque le estamos enseñando a las personas quién es la luz y qué hace esa luz por nosotros, cómo nos libró de la muerte eterna, cómo nos libró del castigo eterno. Primera de Juan, rápidamente, ¿quién desea leer Primera de Juan capítulo 2, versículos 9 al 11? Desi, ¿Puedo yo, profesor? bienvenida. Ah, sí, Desi ya había levantado la mano. Y Ah, ya, enseguida te perdón. doy otro texto. Vivi, puedes buscar el siguiente texto. Es Primera de No, Juan 2, soy del 15 Katia. al Buenas 17. ¡Ay, noches, Katia! profesor. ¡Qué pena! No, Discúlpame, no, Katia. no te preocupes. Sí. Según Primera de Juan, capítulo 2, versículos del 15 al 17, puedes buscarlo, Katia. Y Desi, Primera de Ya. Juan 2, del 9 al 11. ¿Qué nos dice? Pastor, buenas noches, que Dios nos bendiga. Es del 9 al 11, pastor, ¿no? Capítulo 2 del 9 al 11. Sí, Primera de Juan 2, del 9 al 11. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Sí, y van a llegar muchas personas oscuramente en su vida espiritual y teniendo problemas con su hermano, ¿cierto? Ya que hablamos del hermano en la fe, pero pensemos tantas cosas que pueden llegar las personas al grupo sembrador. Entonces, lo que queremos mostrarles a ustedes es que este trabajo no es fácil, el demostrar el pecado. Lo mismo pasó con nosotros. Podemos vivir esas situaciones. Por eso nuestro grupo de Sembradores es un hospital de pecadores. Y Katia, el último versículo, por favor. Primera de Juan 2, 12 al 18, ¿no? No, 12 al 14, ¿no? 2:15 al 17.
Primera de Juan, capítulo 2, del 15 al 17. Muy bien. Buenas noches a todos. Disculpen, buenas noches. No amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Muy bien. ¿Y cómo llegamos nosotros a la fe? Amando al mundo, las cosas de este mundo. ¿Cuántas veces pensemos los problemas por el dinero, los problemas con una persona? Pero, ¿qué enseñamos en el grupo Sembrador? Eso es un propósito grande, que el peor problema que tenemos es el pecado y que nos aparta de Dios. Entonces, yo quiero que estemos viendo con esta charla el propósito que tenemos con los grupos sembradores, tener comunión en doctrina, ayudar con el poder de la palabra de Dios, la obra del Espíritu Santo, a que muchas personas salgan de la muerte espiritual, de la incredulidad, que salgan del mundo. Y cuando estamos hablando del mundo, es el mundo incrédulo. Y sabemos que esto es una tarea difícil. Nuestro trabajo es muy peligroso porque le estamos quitando poder al diablo por el poder del evangelio y por eso es que hay tanta persecución y tantas cosas. Pero continuamos con nuestra charla aprendiendo más de los propósitos del grupo Sembrador. Sí, entonces ahora vamos a hablar un poco de las dificultades que tenemos, los desafíos que tenemos en nuestros grupos Sembrador. Entonces, hay un voluntario que puede leer 1 de Juan 2:18 y otro ¿Puedo que... leerlo yo? Sí, ¿quién es? Lo siento. Yo soy Wilson. Wilson, excelente. Sí, y después César puede leer 1 de Juan 4:1. Adelante, Wilson. Queridos hijos, esta es la hora final, y así que ustedes oyeron que el anticristo vendría, pero muchos son los anticristos que han surgido ya. Por eso nos damos cuenta de que en esta es la hora final. Gracias, Wilson. Y César, 1 de Juan 4:1. Sí, dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Gracias. Gracias, César. Sí, entonces con esta pregunta que tenemos, ¿cómo es atacado el grupo Sembrador? ¿Cómo es atacado? ¿Alguien quiere responder a esta pregunta? Viviana, adelante. A mí me ha pasado que mi grupo Sembrador, el poder acercarle la palabra con la ley y el evangelio, ha costado. Pero yo he tomado mi persona como ejemplo. ¿Cómo era yo antes, sin el Señor? ¿Cómo era mi vida? ¿Cómo pecaba? Le doy ejemplos fáciles. Hago ejemplos fáciles, por ejemplo, el mal humor, el tratar mal, el retar a un hijo, el pelearse con la vecina,
el tener siempre afanarse por las cosas del mundo. Entonces, esa insatisfacción que tienen las personas en el mundo que no tienen a Dios, cuando llegan a la palabra de Dios se encuentran que no pueden razonar bien. Entonces yo les ponía a mi vida como ejemplo, que en el mundo está Satanás, que nos quiere apartar del Señor, mostrándole primero cosas con los ojos. En la televisión hay mucha propaganda, internet también. Entonces de esa forma se ataca. Ellos vienen y dicen, ay, pero no puedo pintarme las uñas, o no puedo, con cosas vanas que no tienen sentido. Entonces explicarle que pintarse las uñas o arreglarse la cara o ponerse una linda ropa, eso Dios no lo prohíbe. Eso Dios no lo prohíbe. Es con cómo la persona es. Ahora, si se afanan por el dinero, por tener posesión y por esas cosas, ahí vienen los problemas. Pero, por ejemplo, a mí lo que me ha tocado, que Satanás atacaba mucho por el tema a los grupos sembradores, por lo que era afanarse en las cosas del mundo. Entonces explicarle cómo uno se tiene que parar ante esas cosas, no adorar las cosas del mundo. Las cosas del mundo están para usar y si uno las sabe usar, son de bendición. Lo que no hay que adorar, afanarse por las cosas del mundo, buscar más las cosas espirituales. Y ponía a mi vida, en el pecado lo ponía a mi vida pasada, sin nombrar a nadie, me exponía yo. De esa forma yo podía explicar un poco sobre el Evangelio, ¿verdad? La ley y el Evangelio. Gracias, Viviana. Muy bien. Félix, adelante. Nosotros tenemos que organizarnos para poder cumplir nuestra tarea, nuestra labor. Muchas veces no dedicamos el tiempo que verdaderamente es en labores de sembradores. Nos dedicamos a muchas cosas que nos desvían de nuestro camino. Buscamos nuestra zona de confort, de comodidad. Y entonces nosotros estamos pecando de desidia y de ociosidad. Quizás nuestro pecado también se proyecte como una falta de actividad y eso es algo que nosotros tenemos que luchar mucho porque nos atraen muchas cosas del mundo, de la vida. Nos atrae las diversiones, nos atrae las personas, nos atrae eh, muchas actividades como viajar, distraerse, pero no nos permite que podamos nosotros desenvolvernos en nuestra labor de sembrador. Muchas veces he tratado yo de hacer una reunión y hacer un estudio y la respuesta más común es hoy día no puedo, veamos si lo hacemos mañana, entonces se va complicando la organización de esa reunión. Eso es una forma también es que nos ataca, que nosotros tenemos que buscar un tiempo y dedicarlo. A veces nosotros no nos ponemos de acuerdo entre nosotros mismos y no podemos organizarnos y estar preparados. Muy bien. Sí, gracias, Félix. También hay otro comentario en el chat de Wilson. También puede ser atacado dudando de la sana doctrina que se está enseñando no sea la correcta según ellos. También nuestras enseñanzas están atacados. Rafael. Pienso que el grupo sembrador es atacado de diferentes maneras. Nosotros como líderes del grupo sembrador tenemos que ser conscientes que nos vamos a encontrar con una serie de obstáculos y esos primeros obstáculos que vamos a encontrar es la apatía.
en el grupo, porque ya lo decía el pastor Henry, que el grupo Sembrador es un hospital de pecadores. Hay que aclarar lo del pecado, lo de la duda y hablar sobre la sana doctrina, que es donde de pronto podemos entrar a chocar y también hacer la diferencia entre la ley y el evangelio. Los tiempos también son un enemigo en el cual nos puede, nos puede presentar obstáculos. Ya decía el hermano que me antecedía que algunas veces cuando uno hace la reunión, la cuestión es de tiempo, no se ponen de acuerdo los hermanitos, de pronto la hora, y hay que ser muy cuidadosos y buscar estrategias para que el enemigo no nos opaque en nuestra labor como líderes del grupo Sembrador. Hay hay muchos obstáculos que se pueden presentar, pero es importante ir al grupo Sembrador preparados con una previa oración, pedirle al Señor que nos dé el direccionamiento para que todo nos salga bien, pedirle al Espíritu Santo que nos ayude, que todo espíritu de apatía, de maldad, sea parte del grupo para poder triunfar, pero siempre vamos a encontrar obstáculos porque el enemigo está en el mundo. Sí. Gracias, Rafael. Tenemos Luis, Camilo y César. Adelante, Luis. Sí, cómo es atacado el grupo Sembrador. Bueno, como hemos aprendido también, muchas veces es atacado desde afuera, ¿no? Hoy las personas que concurren a otra iglesia o se congregan en otros lugares, eh, el solo hecho de leer la Biblia les molesta y pareciera que tienen que hacer algo más, entonces y dicen, no, estás equivocado, están errados porque hay que hacer obras o hay que hacer cosas o hay que cumplir con ciertas leyes o reglas. Entonces las personas, digamos, hay un ataque externo desde las falsas doctrinas, de las falsas enseñanzas, eh, que crean confusión a los nuevos en el grupo. Y desde adentro del grupo también, ¿no es cierto? Cuando los integrantes del grupo comienzan a ver el ofrecimiento, las ofertas que hace el mundo, los deseos que tienen o sus propios sueños, y cuando empiezan a perseguir estas cosas, también es como que se inmolan dentro del grupo y se empiezan a enfriar y empiezan a abandonar o a dejar. Yo creo que esos son dos fundamentos que uno tiene que estar preparado para lidiar contra eso. Y como dijo recién el hermano, ¿no? La apatía, ¿no? La indiferencia, eh, también eh, en cierta forma es un ataque hacia el grupo. Sí, gracias por compartir. César, adelante. Gracias, pastor. Sí, lo que el hermano dijo es un hecho real, es todo lo que estamos siendo bombardeados también por la falsa doctrina, pastor, los grupos religiosos que hay, ellos están muy confiados o creen que tienen la sana doctrina y la defienden y de pronto a uno lo miran mal o nos tratan de que ya nos apartamos, que ya nos volvimos herejes o cualquier otra cosa, nos tratan, cierto, que ya estamos apostatando de la fe, pero y todo eso es el enemigo para que el grupo no siga avanzando, para tratar de menguar la fe, y sabemos que es el enemigo el que está detrás de todo esto, pero mayor es el que está con nosotros, pastor, y por eso estamos muy bendecidos y sabemos que por más que el enemigo quiera derrotarnos, vamos a salir adelante, vamos a triunfar porque ya Cristo venció por nosotros.
Gracias, César. Muy bien. Camilo también quería decir algo. Sí, pastor, y hermanos. Yo siempre he creído que como estamos en nuestra iglesia militante, todos los días es un campo de batalla. Todo, como sabemos, nuestros tres grandes enemigos, el diablo, el mundo incrédulo y nuestra propia naturaleza, hace que desfallezcamos a veces. Pero lo único que yo tengo seguro es que estamos en Cristo Jesús. Hay días difíciles, hay temas difíciles, hay circunstancias difíciles, pero tenemos algo que el conocimiento revelado de Dios. Sé que muchas, como ustedes los pastores, tienen mejor experiencia espiritual para tener diferentes, como tratar diferentes casos en los grupos sembradores. Pero la iglesia nos dice eso también, en las cartas de Corintios, en Hechos de los Apóstoles. Y yo los aliento, yo los aliento a no desfallecer, a no rendirse, como dice en Apocalipsis 14. El diablo no pudo con Cristo. ¿Y por quién va detrás? Detrás de nosotros. Por eso la palabra nos fortalece. Todos los días nos van a atacar, por dentro y por fuera. El diablo conoce nuestras debilidades, nuestras vanidades. Y como líderes pasa eso. Pues en mi grupo voy a cambiar de estrategia de los dones. Si el líder no puede reunirse, entonces no se reúnen los demás. Y solo le pido al Espíritu Santo que nos fortalezca y que esta charla nos sirva para poder combatir el mal en Cristo Jesús. Gracias, Camilo. Sí, quiero compartir esta sección o terminar esta sección con esta idea, el evangelio, la confianza que tenemos. Pues dice que hay falsos profetas, ya estos falsos profetas ya han salido por el mundo y los anticristos son algo que podemos anticipar, los ataques. Quieren atacar nuestros grupos, la verdad que compartimos, la verdad de la palabra de Dios. Pero sí, en medio de todo esto tenemos la confianza en Jesús. Y voy a leer 1 de Juan 2, 23 a 25. 1 de Juan 2, 23 a 25. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Que permanezca en ustedes lo que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanece en ustedes, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Entonces, sí, podemos pensar en todas las promesas que Dios tiene para nosotros también cuando tenemos desafíos, dificultades, ataques, todo esto. Continuamos entonces. Y si estamos recopilando en las notas cuál es el propósito del grupo Sembrador, pues ya sabemos para tener comunión con otros, ya sabemos que vamos a enseñar qué es vivir en la luz y es la nueva vida en Cristo, nuestra vida de santificación. También hemos visto cómo somos atacados en nuestros grupos sembradores y sobre todo con la falsa doctrina. Y acuérdense que van a atacarnos porque bautizamos infantes, porque tomamos la cena de una manera o porque somos confesionales, pero ustedes han recibido una espectacular enseñanza para que tengan un carácter cristiano, un carácter de por qué somos luteranos confesionales,
porque enseñamos acerca de estos dos pilares. Y vamos a leer Segunda de Juan, capítulo 1, Segunda de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 3. ¿Quién desea leerlo? Vivi. Listo, Pastor Vivi. ¿Yo? Sí. ¿Está ¿Lo bien tienes? yo? Sí. Sí, El Vivi. anciano a la señora elegida y a sus hijos, a quienes yo amo en la verdad, y no solo yo, sino también todos los que han conocido la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y estará para siempre con nosotros. Sea con vosotros gracia, misericordia y paz de Dios Padre y del Señor Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y en amor. Amén. Muy bien, entonces en estos versos que acabamos de escuchar, que leyó muy amablemente Vivi, ¿cuáles son las dos palabras claves? ¿Cuáles son esos dos pilares claves? Y esos dos pilares claves nos van a servir mucho en nuestro grupo sembrador. ¿Cuáles son? Luis. Sí, las dos palabras que me parece que hablan de la verdad y del amor. Muy bien, excelente, hermano. Excelente. Y es verdad, estos dos pilares, y cuando ustedes estén estudiando las cartas de Juan, son muy importantes para este tema del compañerismo, del por qué tenemos el grupo sembrador, hacia dónde vamos. Y estos dos pilares, y piensen en las columnas, ¿cierto? En las columnas que va a tener nuestro grupo sembrador. Esas columnas sobre las cuales nos reunimos frecuentemente. La verdad, que es la palabra de Dios. Ustedes han sido instruidos. Ustedes dedicaron más de 200 horas estudiando Discipulado 1, aprendiendo la doctrina bíblica. En Discipulado 2 profundizaron en unos temas, pero ¿qué aprendimos allí? La verdad, la palabra de Dios. Ahorita nuestro misionero Luca pues estaba diciendo, cuidado con los que no dicen la verdad, que niegan al Hijo, que niegan la obra de Cristo, quién es Jesús. Y ustedes saben todo lo que niegan con la doctrina, pero hay que persistir en la verdad. El amor es muy importante. ¿Por qué? Porque primero conocemos el amor de Dios a nosotros, que por su gracia nos ha perdonado, nos ha dado el perdón de los pecados. Pensamos en ese amor ágape, porque recuerden que aquí es ese amor ágape, donde Dios no nos dio lo que merecemos, sino lo que necesitamos, su perdón, su gracia. Ese mismo amor hace que nosotros amemos la palabra de Dios. Y cuando amamos la palabra de Dios, nos apartamos de aquellos que enseñan la falsa doctrina por amor a ellos. ¿Y por qué por amor a ellos? Para que ellos puedan reflexionar algún momento, bueno, el por qué se fue esa persona de mi congregación, por qué esa persona ha cambiado esa manera de pensar en esto o de hablar de esto. Por amor a ellos lo hacemos. Entonces, por amor a Dios, por amor a aquellos que predican la falsa doctrina y por eso nos separamos de ellos y por amor a nosotros. Amor a nuestra salvación. Recuerden que cada uno de nosotros necesitamos tener la seguridad en lo que estamos. Somos perdonados por los méritos de Cristo. La doctrina bíblica no la negociamos. La doctrina bíblica es muy claro. Ustedes han aprendido ese amor de Dios usando los mandamientos como espejo, como freno, como guía, aprendiendo porque somos confesionales, aprendiendo los dos sacramentos, el bautismo, la Santa Cena, aprendiendo la oración con el Padre Nuestro, aprendiendo el oficio de las llaves, cómo exhortamos los unos a los otros. Porque si ustedes van a resumir todo lo que aprendieron en Discipulado 1, son esas 5 doctrinas que son muy importantes para nuestra fe.
¿Cuál es el propósito del grupo sembrador? Estar en estos dos pilares, la verdad y el amor. Y es algo que les animamos para que sigamos persistiendo. ¿Puedes continuar, hermano? Muy bien, entonces para esta parte me gustaría leer Tercera de Juan 11 a 12. ¿Y hay alguien que puede leer este ¿Puedo? pasaje? ¿Puedo? Camilo, adelante. Sí, gracias. Buen testimonio acerca de Demetrio. Amado, no imites lo malo, sino lo bueno. El que hace lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto Dios. Todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio. Y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Muy bien, entonces, considerando estos versos, ¿cómo podemos hacer que nuestro grupo sembrador sea reconocido en este mundo? Katia, adelante. Bueno, como vimos los dos pilares importantes, ¿no? A través de la palabra de Dios, que es la verdad, usando la verdad como hemos aprendido, como hemos visto, como hemos practicado también, ¿no? Al enseñar y el amor, que es muy importante, ¿no? En agradecimiento a Dios, demostrando ese amor a los demás, a las personas que nos rodean, a las personas que Dios trae al grupo. Y es importante también tomar en cuenta, ¿no? Los problemas, los pecados, considerando nosotros mismos que somos pecadores y también en ese mismo amor hablar a los demás que están equivocados, ¿no? Ujú. Sí, bien. Sí, gracias por estos comentarios, Katia. Viviana. Sí, yo comparto con la hermana también, y yo creo que nuestra labor, que es la ayuda que tenemos a través del Espíritu Santo que nos lleva, ¿verdad? Nos da esa paciencia, ese amor, el poder enseñar una y otra vez si no comprenden. Y también exhortar con amor, tener la habilidad de poder hacerle ver a la otra persona con amor el error que tiene, mostrándole la palabra, que es la fuente de toda sabiduría, porque es a través de la palabra que podemos enseñar una y otra vez. Y la gente entiende porque termina comprendiendo. Además, quiero destacar que tenemos mucha ayuda también con los materiales de Academia Cristo, los videos para poderles mostrar, porque a veces hablamos nosotros, pero cuando ven el video y muestran el tema, nos ayuda muchísimo eso, porque lo pueden comprender a través de la película que muestran un poco más la palabra. Entonces tenemos muchas herramientas. Tal vez en una clase no lo podemos hacer. Una clase la hacemos en 2 veces, repasamos otra vez, pero de a poco y con paciencia y con amor, por agradecimiento a Dios, a Cristo por lo que hizo por nosotros, porque no nos cansamos de enseñar. Los sembradores que recién arrancamos, que tenemos toda nuestra energía y la ayuda del Señor y la ayuda de todos ustedes, no nos cansamos de repetir una y otra vez la lección. Por ejemplo, los 4 conceptos principales: el pecado, la gracia, la fe, las obras. Eso es algo fundamental de explicarlo, enseñarlo tantas veces sea necesario, porque de ahí arranca. Yo trabajo mucho con los 4 conceptos. De ahí el Espíritu Santo empieza a tocar los corazones, porque se ven reflejados
en lo que está contando la historia. Cristo le está hablando a través de su palabra. Entonces, así podemos lograr, tal vez no 10 personas, pero con 2, con 3 que estén afirmándose, ellos mismos después van a sus familias, con el aliento, la oración, el orar, también tener un día, no solamente la palabra, si un día vienen mal, alentarlos, preguntarles cómo están, preguntarles en qué podemos ayudar. Yo creo que es todo, hablaban de cómo lo socializamos, ¿verdad? ¿Cómo lo socializamos? Preguntando, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? ¿Qué problema tenés? Te ayudo a orar. Todo eso hace que tal vez un curso que hay que darlo en 4 clases o en 8, la demos en 12, no importa. Estamos trabajando, el Señor nos enseña a trabajar, porque no sabemos esa persona qué carga trae en el corazón, qué tanta angustia tiene. Entonces hay que trabajar por esa. Yo trabajo así, trabajo en el corazón, en el espíritu de esa persona para que pueda al Señor poderle confesar. No a mí, al Señor. A enseñarle a que ore, enseñarle a que confiese, que Dios todo lo perdona, si uno va con un corazón. Y lo logro. A veces, lógico, tengo mis luchas, pero lo dejo en las manos del Señor. Él sabe. Así que trabajo así, yo agradezco toda Academia Cristo, todos los aportes que nos dan y las herramientas que nos dan para poder armar nuestro grupo sembrado. Muchas gracias, pastor. Gracias, Viviana. Adelante, Luis, y después César. Sí, lo que decía acá el versículo bíblico, ¿no? Es que haciendo lo bueno, ¿sí? Teniendo un buen testimonio, como tenía Demetrio, eso hace que nuestro testimonio impacte en la sociedad, impacte en nuestra comunidad, y eso nos lleve a tener una distinción, no como mejores, sino como algo distinto, algo que no está en el mundo. A nosotros nos pasó como grupo Sembrador, que somos un grupo muy pequeño y que recién estamos iniciando, y quiero contar esto como un testimonio porque en realidad no lo hicimos público en ningún lado, y no era la intención, pero había una chica, una madre que tenía a su hijo con una enfermedad en el cuello, en la cabeza, tenía un tumor y necesitaba un dinero para operarse, un dinero muy importante. Y nosotros desde el grupo Sembradores teníamos una ofrenda que no tenía un destino. Y un día, en estos días pasados, todos se pusieron de acuerdo que querían darle esa ofrenda a esa mamá. Para nosotros era algo muy importante que todos tuvieran ese mismo sentir. Y fuimos y le dimos el llamo toda nuestra ofrenda. Y la persona agradeció y al otro día publicó que agradecía a todos los que habían dado dinero y que había conseguido ese dinero. Ese dinero que necesitaba eran 2 millones de pesos. En Argentina, 2 millones de pesos es un dinero importante para una persona promedio. Y nosotros pusimos un granito de arena y ellos tomaron, nos dijeron gracias porque nos faltaban y justo fue el dinero que nosotros pudimos llevar. Y con ese dinero completamos. Nosotros sentimos como que una caricia de Dios, porque no queríamos, nosotros no le dijimos ni quién éramos, ni para qué era, ni que solamente dijimos que éramos un grupo sembrador y dejamos eso así. Y le pedimos que nos dejara orar por su hijo y nada más. Yo creo que esas cosas, ese testimonio de todo el grupo, que no fue de mi persona, sino fueron todos los demás que tomaron esa iniciativa, hace conocido, impacta en la sociedad.
Y creo que Demetrio tenía estas cosas. Sí, gracias por compartir esta historia, Luis. Muy bien. César, adelante. Sí, hermano, el hermano hablaba del testimonio y es interesante porque es lo que Dios quiere ver en los hijos que que hemos creído en Jesús, ¿cierto? Que valoremos la palabra, que tengamos la escritura como la verdad absoluta, que nos amemos los unos a los otros, que busquemos las cosas de arriba y no las de abajo. Eso dice mucho porque cuando estamos haciendo énfasis en la sana doctrina, en la palabra de Dios, pero no hay coherencia, cómo vivimos, cómo es nuestro comportamiento, a veces las personas dudan de que realmente sí sea un grupo cristiano, pero es interesante que nosotros, que la gente vea en nosotros ese buen comportamiento, que nos amamos, que estamos ahí pendientes los unos a los otros. El testimonio es importantísimo, pastor, y Dios lo sabe y Dios lo ve, y eso llama mucho la atención de propios y extraños, como se dice por ahí. Muchas gracias, pastor. Gracias, César. Sí, podemos mostrar el amor en muchas maneras, dar testimonio también, imitando lo bueno. También puede ser tener prácticas basadas en la ley y el evangelio. Podemos ver que el amor y la verdad siempre nos guía para dar testimonio de la obra de Dios en este mundo pecador. Muchas gracias. Creo que esto es todo para esta noche. Pastor Henry. Y de verdad muy agradecidos de escucharlos. Hemos aprendido mucho todos juntos y que siempre queremos que no se sientan solos. Hay muchas personas creyentes alrededor de ustedes, orando por ustedes, sabiendo de ustedes y lo más importante, estamos con nuestro Dios, que Él siempre está a nuestro lado. Por lo tanto, vamos a terminar con oración. Te damos gracias, Señor de los cielos, por permitir que vivamos este compañerismo que viene del poder de tu palabra, por hacernos luz. Gracias por sacarnos de la oscuridad de la incredulidad y hacernos parte de tu iglesia. Gracias por darnos la bendición de vivir en el amor y la verdad. Y también, Señor, que podamos ayudar a otros, que otros en este mundo sepan del poder de tu palabra y todo lo que has hecho en nosotros. Bendice a cada uno de estos mis hermanos, a cada uno de nuestros grupos sembradores, para que puedan seguir y podamos seguir juntos, no solamente en la ruta a Cristo, sino también en este caminar hacia la vida eterna. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestros corazones, en nuestras vidas, hasta que Jesús venga por segunda vez o hasta que nosotros estemos a su lado. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano Luca, y gracias a cada uno de ustedes. Bendiciones, Muchas hermanos. gracias. Gracias, Muchas hermano. gracias por esta Dios charla. bendiga a cada uno de los compañeros. Dios bendiga, hermano. Muchas gracias. Dios los Muchas bendiga. gracias, Dios les Feliz noche bendiga. para todos. Muchas gracias, pastores, hermanos. Igualmente. Gracias, pastores. Felicidades. Muchas gracias, hermanos, Bendiciones para todos, pastores. hermanos. A otra oportunidad. Gracias, pastores. Muchas gracias, pastores. Chao, gracias.